recordando eso. Namaste. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy nos acompaña nuestra hermosa Vicky. Vamos a realizarle un masaje pues un poco inspirado en el budismo, ¿no? A pesar de que no hay un masaje budista como tal, nosotros hoy día vamos a hablar pues de sus elementos, vamos a hablar de cuáles son sus principios y vamos a intentar guiar un poco nuestra vida con esa calma que ellos predican, porque es muy bueno para nosotros, ya que ahora todos estamos pues llenos de estrés, llenos de problemas, llenos de situaciones que nos molestan. Así que vamos a comenzar. Mi querida Vicky, espero que te guste y que te relajes mucho. Muy bien, mi querida Vicky, vas a cerrar tus ojitos, te vas a relajar y voy a comenzar sosteniendo tu cabello y colocando aceite en la zona de los hombros. Voy a masajear, vamos a bajar un poquito ahí. Primero hago que mis manos se acoplen a tu cuerpo. Cada persona tenemos un cuerpo diferente, formas diferentes, y tenemos que amarlo así. Tenemos que respetar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un templo sagrado y tenemos que respetarlo. Despertamos las sensaciones del cuerpo. Con esto vamos liberando, vamos sacando. Y uno de los principios del budismo es la liberación. Libera tu alma para que tu cuerpo se libere. Libera tu mente para que tu cuerpo se libere. Cómo vamos a liberar nuestro cuerpo de la tensión para que así nuestra mente esté libre. Pues vamos a eliminar la negatividad de nuestra mente, nuestra poderosa mente. Quien domina su mente, domina su cuerpo, domina su alma. Así que voy eliminando
y dejo de absorber todo lo que está a mi alrededor. El egoísmo interno lo llaman muchas personas, pero en realidad es nuestro bienestar, para ayudar a alguien más. Primero tú tienes que estar sano. Entonces aquí vas a sacar esa pesadez, te liberas, te sueltas, te sanas, te olvidas, borras y dejas aquí, en estos hombros, solamente las cosas que te pertenecen cargar. Solamente el peso que carga tus hombros será el tuyo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Muy bien. ¿Qué tenemos en nuestra cabecita cuando estamos en momentos de sanación? Nos estamos liberando. Estamos sanando. Eso vas a dejar aquí, en tus hombros. Cuánto me amo yo y el amor que me dan las otras personas es igual, es menor o es mayor al que yo me puedo dar. Mis problemas tienen solución, pues van aquí. Si no, salen. Los dejamos ir, los dejamos salir, los liberamos. Hoy día liberamos nuestra mente de eso. Muy bien. Vamos con la espaldita, esta zona en donde recibimos los comentarios. Lastimosamente, las personas jamás hablan de nosotros de frente, siempre a nuestras espaldas. Así que este lugar está lleno de intenciones negativas, intenciones con envidia, intenciones de maldad. Y trabajamos también en la zona de la espalda, la intermitencia de la vida. Todo cambia, todo pasa. A veces mejora, a veces empeora, pero todo cambia. Vamos dejando atrás, así como nuestra espaldita, las cosas. Y no siempre las cosas malas, a veces también las cosas buenas se van quedando atrás. Todo lo que llevamos con nosotros es un recuerdo bueno, un recuerdo malo, pero es un recuerdo. Nada dura 100 años, dice pues un poquito el budismo, ¿no? Nada dura 100 años, entonces aquí vamos a ir recordando eso, dejando atrás en el pasado lo que está en el pasado. No tenemos por qué llevarlo con nosotros. No tenemos por qué cargar en nuestra espalda un peso que ya no está.
voy a dar unos golpecitos pues un poco más duros, porque la resiliencia y la resistencia es parte de esta reflexión. Los golpes en la espalda que nos damos cuando hacemos algo mal son también importantes y son partes del proceso. Estamos razonando y nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo las cosas mal, de que algo tenemos que cambiar. Seguimos y vamos a nuestro otro lado de la espalda con la misma reflexión, con la misma intención. Dejando que esos golpes de espalda que nos damos no sean juzgándonos. Hoy no nos vamos a juzgar. No vamos a juzgar si fuimos buenos o malos. No vamos a juzgar si fue correcto o incorrecto. No vamos a juzgar si estaba bien o estaba mal algo que hicimos, que pasamos. Hoy día solo vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar las cosas para nuestra alma poder liberar, para dejar que nuestro cuerpo descanse también. Voy a dar un pequeño tecleo, activando los sentidos. Bajamos por la columna vertebral y subimos. Con la parte inferior de la espalda vamos a trabajar entonces el sufrimiento. Y el sufrimiento, a pesar de que suena pues malo, a pesar de que suena difícil, el sufrimiento es necesario y es algo que todas las personas tenemos que experimentar en algún punto de la vida. Pero el sufrimiento nos enseña a vivir con resiliencia. Seremos resilientes, seremos compasivos, aprenderemos que no queremos que otra persona se sienta como nosotros. Aprenderemos que hay muchas situaciones en la vida con dolor que no vamos a poder cambiar, la pérdida de un ser querido, quizá una enfermedad, pero el dolor es parte de la vida y tenemos que transformarlo en calma. El budismo nos enseña a transformarlo en calma, en serenidad. Esto que me está pasando tiene un propósito en la vida. Tengo que aprender algo, tengo que soltar algo.
tengo que dejar lo que estoy haciendo, o cuál es el propósito que la vida tiene conmigo en este momento. Hay dolores también que podemos evitarlos. Hay dolores que podemos elegirlos. Elegir no sufrir. Elegir no poner mi vida, mi cuerpo en esa situación. Salir de ahí. Y lo hacemos. Ocupando entonces la razón. La razón es algo muy importante, la razón nos permite discernir de lo bueno, de lo malo. Y entonces es esta razón la que nos hace no querer sufrir. Y aprendemos entonces que una situación que antes dolió, hoy ya no. No voy a permitir que una persona, una situación me haga sufrir. Relajo entonces mi espalda baja. Aquí tengo tensión acumulada. Mala postura. No estoy irguiendo mi cuerpo. Y es una señal de que no me siento pues tan bien, de que tal vez mi autoestima necesita un empujoncito para ser mejor, para estar mejor. Porque tenemos que sentarnos siempre muy derechos, sintiéndonos orgullosos de lo que somos, porque somos valiosos, somos importantes, porque lo que tenemos lo hemos logrado con esfuerzos, con sacrificios, tal vez con dolor, tal vez con resiliencia. Así que tenemos que sentarnos muy derechitos y estar orgullosos de esto, de lo que somos, hasta dónde hemos llegado, y mirar muy de frente lo que nos falta por recorrer. Voy a dar tecleo. Muy bien. Para las piernitas voy a tomar aceite en forma de hilo. El hilo rojo de la vida pues nos va a representar aquí. Muchas personas pues creen que el hilo rojo de la vida está ligado a otra persona. Ese amor que es para una persona ajena, pero en realidad este hilo de la vida va ligado a nosotros. Nosotros debemos ser nuestro gran amor de la vida. Nosotros debemos ser nuestro primer amor, el más importante, al que queremos complacer, al que queremos tenerlo bien.
Para amar a otra persona es importante aprender a amarnos a nosotros, dice también el budismo, ¿no? El amor externo habla de ese amor externo, pero ese amor externo aparece cuando estamos sanos nosotros mismos. Así que hoy voy a sembrar una semillita en mi corazón y la voy a cuidar como si fuera cualquier otra persona. La voy a tener que regar todos los días con palabras bonitas hacia mí. Voy a tener que decirme a mí mismo cuánto me quiero, cuán importante soy yo para mí. Además la voy a cuidar y cuando yo sienta que está en peligro, que alguien o algo me puede lastimar, voy a retirarla, voy a cuidarla, voy a protegerla. Va a crecer conmigo, si yo crezco ella crece y si yo decaigo o freno ella también. Así que hoy me relajo mi mente y también relajo mi corazón. No tenemos que correr, no tenemos que apresurarnos. Las cosas que son para nosotros llegarán. La paciencia, la calma, fundamental en la cultura budista, la calma, la energía de la calma, la paciencia, lo tenue. Vamos a continuar con la zona de los piecitos y aquí trabajaremos no existe el yo permanente. No voy a estar siempre en el mismo lugar. Me voy a mover, voy a cambiar, voy a conocer nuevos lugares y también nuevas personas. Pero entre esas personas también me voy a conocer yo muchas veces en la vida. Hoy me gusta comer algo y mañana ya no. Hoy me gusta algo y mañana ya no. Pero también hoy aguanté algo que mañana ya no. Así que no existe un yo permanente. No soy yo igual toda la vida. Voy cambiando, me voy moviendo. Mis prioridades, mis necesidades cambian, pero también cambian mis decisiones de aceptar. Antes acepté que alguien me tratara mal. Hoy ya no. No voy a permitir, no voy a dejar. Y voy a reemplazar eso por mis necesidades personales. Por poder decir, eso no es para mí. Me quita mi paz, mi tranquilidad y lo saco o no lo recibo.
hoy decido no recibir eso. Este yo no permanente son esos pasitos pequeños que vamos dando cuando aprendemos, con el aprendizaje de la vida, con el dolor, con la felicidad. Es eso que aprendemos con cada una de las situaciones que la vida nos pone. Y decidimos ser así, no permanentes, no constantes. Vamos rotando nuestra vida a nuestras necesidades, a nuestros gustos, al amor y al cariño que nos tenemos a nosotros mismos. Para finalizar, pues vamos a hacer la zona de la piernita. Y aquí trabajamos la fluidez. Una vida exitosa, una vida feliz no es aquella con la que tenemos mucho control y que el camino de la vida sea controlado. Vamos a dejar que la vida fluya también, que coja su ritmo, que camine por donde quiera caminar. Nuestras piernas nos llevarán a los lugares donde la vida nos tiene que poner. Así que vamos a dejar que fluya, que camine, que encuentren esos lugares en donde debo estar, que encuentren esos lugares donde más feliz puedo ser o donde más puedo aprender. Voy a permitir que ellas hoy se relajen, que descansen del sostén de la vida. Sostienen nuestra vida, nuestro cuerpo físico, sostienen nuestra mente y nuestra alma, sostienen todo lo que somos, así que vamos a darles descanso. Calma. Serenidad. Cuidamos siempre esta zona donde está el huesito. Voy a dar unos toques pequeños y centralizados en esta zona. Centralizamos los movimientos en el músculo, donde siempre hay mayor afectación, mayor dolor, inflamaciones. Nuestra querida Vicky es deportista, entonces los musculitos siempre están un poco afectados, un poco dolidos, entonces vamos a tocar. Voy a mover con esto, así. De igual manera, vamos acá. Toquecitos en puntos específicos.
esclero, forma circular y abrimos la manito. Voy a estirar desde la zona alta. La presión va en esta parte de afuera de los dedos para no lastimar el huesito. Una vez más. Una última vez. Muy bien. La fluidez, el recorrido vital y este lugar mágico que tenemos las mujeres aquí. Es importante reconocerlo, darle cariño, respeto, drenar esta zona, pero no solamente drenar de líquidos, adipocitos y todo lo que está en nuestro cuerpo físico. Es importante drenarlo de energía, drenarlo de esas sensaciones y esas emociones que crea nuestra cabecita, pero que refleja aquí, en esta zona. Así que vamos a hacer un circulito, vamos a sacar, vas a intencionar, mi querida Vicky, aquí todo lo que quieras sacar. No me lo vas a decir, tú te lo vas a quedar, tu cuerpo sabe lo que tú quieres, lo que necesitas y lo vas a intencionar. Vamos a contar hasta 7, yo voy a irlo contando lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos este círculo con una vueltita al otro lado y ocupamos el número 7 porque 7 veces se recibe lo que 7 veces se da, el karma y el dharma. Que rige también nuestra vida. Lo que damos, recibimos. Y hoy lo que sacamos también recibimos. Si nosotros tenemos espacio aquí, vamos a recibir nuevas emociones, situaciones que no estén estancadas. En esta zona las mujeres también guardamos mucha energía sexual, muchísima energía sexual. Las parejas sexuales que tenemos son energéticamente pues parte de nosotros, así que también tenemos que liberar eso, tenemos que sacar y tenemos que ser muy cuidadosos. ¿A quién le entregamos nuestra energía y nuestro cuerpo? Nos podemos sentir agotados, tristes, vacíos, y es por la energía que compartimos con otras personas. Así que vamos a ir sacando como si estuviéramos arrancando algo de aquí, con lo que intencionó Vicky. Voy a dar unos golpecitos muy leves para no inflamar.
la barriguita para no lastimar las costillitas, muy leves. Perfecto. Tapping en forma circular porque estamos aquí en un círculo, en un ciclo. Delicados roces para que te sientas querida, para que sientas el cariño que las personas tenemos hacia ti, el cariño que tu cuerpo tiene hacia ti, el cariño que tu alma y tu mente tienen para ti. Muy bien, queridos amigos, muy bien, querida Vicky, hemos terminado y hemos ocupado nuestra energía para que el día de hoy pues sea un masaje relajante pero muy intencionado, para que nuestras intenciones sean pues buenas con nosotros mismos, porque a veces estamos centrados en las otras personas y nos olvidamos de nosotros. Así que pues el día de hoy aprendimos a vivir un poquito más con compasión, sabiendo que somos cambiantes, que somos diferentes y que podemos nosotros cambiar lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Mi querida Vicky, ¿cómo te sientes? Súper relajada y renovada. Gracias. Muy bien.